más o menos el status quo de los genes anda por aquí, por el momento. Luego esto genera una gran complejidad en la parte proteómica, es decir, nosotros funcionalmente nos movemos en base a las proteínas. Yo les contaba la vez pasada, ¿no? Las proteínas están construidas de bloques, ¿no? De aminoácidos. Estos aminoácidos provienen de las fuentes alimenticias. Si nos alimentamos bien, pues la maquinaria celular tiene los instrumentos necesarios para fabricar las proteínas o ensamblar correctamente. Yo lo comparaba la vez pasada con como si fuera una planta manufactura, ¿no? Si nosotros tenemos buenos insumos, y tenemos un buen control de calidad en el producto, podemos generar diseños adecuados. Pero si tenemos insumos de baja calidad, no tenemos controles de alta calidad en los ensamblajes ni para la detección de errores, los productos van a salir defectuosos, ¿no? Y estos productos pueden ser nuestras mismas proteínas a partir de las células, ¿no? No nos estamos alimentando bien, no estamos proporcionando el agua, la urgencia necesaria a nivel celular para que las células funcionen correctamente. Tienen que haber errores de planta, ¿no? La planta son los ribosomas, las plantas moleculares industriales nuestras. Pueden haber errores. Toda la importancia de conocer todo esto, ¿no? Inclusive pueden haber errores post transduccionales, que quiere decir que pueden haber errores después del ensamblaje por funcionalidad. Más o menos tenemos, por lo menos, lo que se cuantifica es que tenemos más de 1 millón de proteínas, por lo menos, conocidas, ¿no? Esto es como cuando uno investiga el universo, ¿no? Con la tecnología que uno tiene. En realidad debe ser el universo visible, ¿no? No podemos decir que todo el universo es así, porque la tecnología tal vez no nos alcanza o tal vez existan universos paralelos o no sé, no tenemos la suficiente potencia o energía en los dispositivos para ver más allá. Nos cuantificamos lo que tenemos con base a la tecnología actual. Es igual con la ingeniería de los cohetes, ¿no? La ingeniería nuestra, la ciencia actual nos alcanza tal vez para ir a Marte, nada más. ¿Por qué? Porque no tenemos la ingeniería ni la tecnología para ir más allá. No la tenemos. Conforme pasen los años, y tal vez de aquí a 50 o 60 años, o tal vez dentro de 100 años, donde ya todos hemos desaparecido, todos nosotros, pues puede ser que la tecnología esté más allá, tal vez para ir a otro planeta. Pero por el momento eso es lo que tenemos basado en la tecnología de consumo de combustibles y en los cohetes que se diseñan para una ciencia actual. Igual pasa con las ciencias moleculares, ¿no? Hace, digamos, tal vez unos 15 o 20 años, teníamos secuenciadores Sanger, que son secuenciadores muy lentos, alto consumo de reactivos y poco análisis bioinformático. Pero eso fue hace 20 años. Hoy tenemos secuenciadores basados en nanotecnología, ¿no? Que secuencia una bacteria de 5 megas una mañana. Eso era imposible hace 20 años. Poco a poco la ciencia y la tecnología van desarrollando y van abriendo la perspectiva, el conocimiento en muchas áreas de aplicación. Y esto es lo que les quiero decir, ¿no? La Next Generation Sequencing, una tecnología que está basada en aparatos de secuenciación y en lo que todo el mundo está haciendo hoy en día. Todo el mundo está, en todas las partes del mundo, hoy se está haciendo NGS. Aquí en Costa Rica se está haciendo NGS. De hecho, los primeros aparatos que traemos de NGS los trajimos como hace 17 años. Eso fue en el Centro de Biología Molecular. Se instaló el primer secuenciador del país, un MySeq. Es el mismo que está utilizando en ciencia. Al principio, pues la gente estaba un poco conservadora, ¿no? Y es lógico. Inclusive la compañía no quería instalarlos en el país. Tuvo que ir a Coral Gables, Miami, Ministro de Comercio Exterior, para que implementaran las primeras pruebas de tecnología aquí en el país. Y así se hizo, ¿no? Y ya el resto es historia. Ahora tenemos 8 o 9 secuenciadores en el país.
Entonces, estas tecnologías, pues lo que hacen, en realidad, esto es como un contraste de las historias, ¿no? Que se ven hoy en día. Antes los departamentos eran de genética. Genética es distinto a genómica, ¿no? La genética trabaja como más a pie, ¿no? Más de las cosas puntuales. Con aparatos, se analiza un gen, analiza otro gen. Pero la genómica no, la genómica es como una técnica raster. Analiza todos los genes, ¿no? Puede analizar 100, 300 genes. Eso es la secuenciación. Por ejemplo, algo común que sucede en los futbolistas es muerte súbita, ¿no? Se ha visto en muchos casos donde el futbolista cae, ¿no? El joven. Y con un test genómico se puede hacer una secuenciación de barrido y analizar cuál es el gen de cardiopatía. Imagínense que yo como futbolista, si me hago un test genómico, veo que tengo un gen susceptible a ese tipo de cardiopatías, yo no vuelvo a hacer ejercicio de alto rendimiento. Anticipo qué me puede suceder y me cuido más. De ahí que la genómica puede inclusive hasta salvar vidas. Y así va hecho. Diferentes pacientes alrededor del mundo con análisis de secuenciación, diferentes enfermedades moleculares. Esta imagen quiero que la tenga muy presente porque resume muchas cosas, ¿no? Para entender cómo es que trabaja la bioinformática y por qué diseñamos sistemas dentro de la bioinformática. Entonces yo les decía que la genómica analiza toda la información genética, ¿no? Y total, ¿no? Y la genética analiza como partes de ese gran genoma. Hemos pasado de la genética a la genómica y con la ciencia de datos hoy en día. Entonces, la genómica hace esto. La genómica, por ejemplo, puede analizar una parte de la banda del DNA. No, aquí está el cromosoma, que es la estructura donde está el DNA. La genómica lo que hace es analizar pedacitos, ¿no? Aquí, por lo menos en este caso, analiza algunos genes. Y esto, pues, puede ser un gen, esto puede ser otro gen, este puede ser otro gen, este puede ser otro gen. Y estos genes se analizan en localización, dónde es que están, ¿no? Entonces, el saber dónde es que está cada gen es sumamente importante para la medicina de precisión. Imagínense una medicina de precisión que no conozca la localización de esos genes. No es como un mapeo digital, no, como un SIC, algo así. Entonces, podemos localizar los genes y no solamente la localización, sino la cuantificación o la constitución de esos genes. Entonces los genes pueden expresar para diferentes proteínas, ¿no? Acá pueden expresar para diferentes proteínas. Un gen que expresa para diferentes proteínas, pero también podemos tener dos genes diferentes que expresan para una misma proteína, ¿no? Asumiendo que cada cajita de estas es un gen. La historia de los genes, pues, luego se las puedo explicar más detalladamente, más específicamente. Los genes están constituidos por exones. Los exones no son continuos, sino que están separados, ¿no? Por intrones. Y el splicing de cambio hace que se convierta en una zona exónica dirigida, una zona continua. Luego se los explico. Entonces, lo más importante aquí es que toda esta información se cuantifica en la genómica. Y toda esta información que ya no tiene que ver con la localización, con la cuantificación de las variantes, de los dominios que están en el genoma, tiene que ver con las proteínas que expresan. De hecho, nosotros estamos funcionando perfectamente y estamos en esta clase gracias también a una gran proteína que se llama hemoglobina, que nos está llevando a todo lado de nuestro cuerpo, todas las células, ¿no? Y eso nos permite tener vida en este momento y permite al profesor también estar hablando.
Todas las proteínas cumplen un papel muy importante. Entonces, ¿qué hace la proteómica? Esta área que analiza las proteínas, su caracterización, cuántos dominios tiene, cuántas láminas beta, cuántas alfa, cuántas interconexiones entre alfa y beta tiene. Toda esta caracterización de proteínas se llama proteómica. Muchas veces, en ocasiones, en la Tierra no tenemos tecnología suficiente para hacer una caracterización de una estructura molecular. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se lleva con niveles de invalidez, se lleva al espacio y se analiza en el espacio, ¿no? En el espacio la cosa es como más relajada, ¿no? Entonces no hay tantas energías de atracción, de gravitación no hace tanto efecto. Entonces la estabilidad de la proteína se relaja un poco más, se puede analizar más fácilmente. Se hacen anotaciones, se regresa a la Tierra, se hace la caracterización. Se puede hacer la simulación aquí bajo gravidez, pero parece que es más efectivo en el espacio muchas veces. Espacio real, ¿no? O simulado. Entonces, todo lo que tiene que ver con proteínas, la caracterización de las proteínas, cuántos componentes tiene, cómo es que funciona, toda esa información anotada de las proteínas, la información de dónde están los genes, cuáles genes están correlacionados, cuáles genes están separados, dónde es que están localizados en un cromosoma humano, eso tiene que ver con el genoma. Entonces tenemos genoma, tenemos proteoma y tenemos otra área que conecta estos dos niveles que se llama metabolómica. La metabolómica lo que hace básicamente es saber dónde es que está el tránsito de esta proteína, ¿no? Hay una relación metabólica molecular celular que implica que hay una ruta de acción de la proteína. Las proteínas cumplen una función, saben qué hacer específicamente. Y dos proteínas diferentes pueden tener dos funcionalidades distintas, ¿no? Pueden estar correlacionadas, pero pueden ser complementarias. En realidad es un sistema. El ser humano es un sistema, ¿no? Y saber exactamente dónde es que están estas rutas, con la parte bioquímica, degradación, metabolitos, transformación, señalización, bloqueos, todo eso se llama metabolómica. Por eso es que debido a estos tres niveles de gran información, aquí se generan muchos datos, ¿no? Aquí se generan muchos datos. Aquí se generan muchos datos. Tiene sentido simplemente almacenarlos y ya está. Pues no. Es importante procesarlos con técnicas de inteligencia artificial, de visión artificial, todo lo que usted necesite. Tecnologías de fuerza atómica, de barrido, etc. Y esto es la razón del por qué es necesaria la bioinformática, porque las células son redes funcionales altamente complejas y se requieren todos los análisis de pathway bioquímicos. Imagínense ustedes, estos son mapas bioquímicos de diferentes proteínas, fármacos, etc. Entonces, el saber, como si fueran mapas eléctricos, el saber exactamente cómo es que funcionan las proteínas con información de anotación química y de interacción química, genera mucha data, mucha información. Entonces, por eso es que es necesario la bioinformática para analizar este tipo de información. Esto no es una informática que analiza cuentas por pagar o cuentas por cobrar, un sistema de administración, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Son siempre muy importantes. Pero por eso es que se creó la carrera de bioinformática en la UCR, en la cual cualquiera de ustedes la puede cursar, ¿no? Como ingenieros, para conocer todo esto. Entonces, yo he hablado un poco de aparatos de secuenciación. Si ustedes van al INCIENSA en este momento, tocan la puerta del laboratorio genómico, ¿no? Y preguntan que dónde está el secuenciador, van a ver algo como esto. Igualito a este. Lo tienen en una esquinita. Con este en Costa Rica están haciendo la secuenciación del coronavirus. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Esta gente lo que hace es lo siguiente. Abajo tienen las muestras, ¿no? Casi que
suben y bajan para sacar las muestras, ¿verdad? Es una maravilla. Por eso el INCIENSIA tiene todas las condiciones que no tiene la universidad. Ni siquiera tiene una cámara B3, digamos, la universidad ni el país, ¿no? Para analizar virus de una forma más compleja. Tienen B2, ¿verdad? El INCIENSIA tiene B2 y la universidad no tiene esas condiciones. Por eso es que ustedes dirán, ¿por qué la UCR no está? Porque no hay condiciones, ¿no? Y el INCIENSA es un instituto que está encargado de la vigilancia de todo eso, de la malaria, de diferentes virus, bacterias, se encarga de eso nada más. Y tiene un edificio dedicado a gente a hacer ese control epidemiológico. Por eso es que vigilan ahora el coronavirus, ¿no? Por otro lado, no habían condiciones. Entonces hacen la secuenciación del coronavirus con este. Vean que este es un secuenciador. El país tiene varios de estos en este momento, iguales a este. Y por ahí tenemos un NextSeq. Y la universidad sí tiene, la UCR sí tiene un secuenciador, uno de los mejores que hay, o el mejor que hay más bien, que es un NextSeq, que es parecido como a este. Eso está en el DC Lab, la ciudad de investigación. Pero la mayoría estamos trabajando con esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, una vez lo desarmamos en unos pedazos en Brasil, y en realidad esto es este tarro que ustedes ven, esta primera mitad que ven aquí, es un CPU. Ven que tiene la pantalla aquí. Estas gavetitas son para los reactivos, y aquí aparte está el CPU. En realidad la mitad de este tarro es un computador, y la otra mitad, que es esta de acá, es un aparato que analiza las muestras, nada más. Entonces ven que tiene como una pequeña entrada aquí. En esa entrada se coloca un dispositivo que se llama Flow Cell, y tiene carriles de secuenciación. Generalmente un Flow Cell puede tener dos carriles de secuenciación, de acuerdo al rendimiento de cada carril de secuenciación. Se coloca aquí, se hace el cierra esta tapita. Aquí se coloca un cartucho con la muestra, con el conjunto de muestras. Están multiplexadas, es decir, se sabe exactamente a qué paciente tiene cada muestra. Se cierra acá. Estos son reactivos, como pH destilada, agua destilada, pH adecuado. Se coloca por aquí, que tiene como un sistema de microfluídica, y todo esto circula, ¿no? Y por un proceso de biosíntesis se hace la lectura de secuenciación, y este aparato lo que hace es leer los archivos de secuenciación. Los leen dos tipos, en FASTQ y en Body Calling File, VCF, ¿no? Y al final, obviamente él hace como un autochequeo, ¿no? De que cada dispositivo, que cada banda esté correctamente, ¿no? Para que no se haga una secuenciación en vacío. Luego empieza a generar archivos de lectura, ¿no? Empieza a leer archivos de lectura y hojas de lectura, ¿no? El ADN del organismo. Esto de acá, esta compañía que construye este aparato se llama Illumina. Es como el Intel de los dispositivos electrónicos. Genera más del 90% de la secuenciación del mundo. Luego están Thermo Fisher, y están otras compañías, PacBio, por ejemplo, que generan otros dispositivos de secuenciación, pero no tan buenos como este. Los dispositivos de Illumina son bastante buenos. Como les digo, es el equivalente a procesadores Intel, ¿no? Entonces, el procesador Intel de un computador es como un estándar de alta calidad, ¿no? Luego siguen otros de baja calidad, un AMD o cualquier otro, que son los más caros del mercado. Esos son los más caros del mercado. ¿Qué hace esta gente? Pues se basa en el consumo, ¿no? Estos cartuchos son desechables, estos Flow Cell son desechables. Todas estas cosas o complementos son desechables. Aquí tiene un sistema de refrigeración, obviamente, esta tapa se cierra, y con unos cuantos botones se adecua pues la secuenciación. En resumen, estos aparatos generan alta secuenciación,
Y luego viene otra parte que se llama ensamblaje genómico. Este ensamblaje genómico es el leer los pequeños fragmentos del genoma. ¿Ven? O sea, es como si tuviéramos el ADN y el ADN lo pasamos por una licuadora, ¿no? Lo cortamos en pequeños pedacitos y el aparato solo lee esos pedacitos. No puede leer un clic en una secuencia larga. Y alguien me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no lo puede leer? ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado una tecnología, por lo menos nadie ha inventado una tecnología distinta. Es lo que hay, ¿no? Es el estatus de la tecnología de secuenciación y de tecnología del mundo. Es lo que tenemos. Lo que tenemos son aparatos de este tipo. Repito, se ha hecho otro esfuerzo por una compañía inglesa que se llama Nanopod Oxford, y lo que hace es tratar de leer reads muy largos. Si este lee read de 300 o 150 pares de bases, un Oxford Nanopod puede leer 14.000 bases. Vean que si lee 14.000 bases es casi como leer la mitad del genoma en un solo tirón del coronavirus, que tiene como 30K, son 14K, son reads largos. Y estos, entonces lo que hacen es que hacen reads lecturas muy cortas. Y como hacen lecturas muy cortas, se tienen que ensamblar. Pues es como si tuviéramos un puzzle, ¿no? Tuviéramos un rompecabezas, conocemos la caracterización de cada piecita del rompecabezas, y luego ya todas las piezas caracterizadas o con la imagen por encima del cartón individual, tratamos de encajarlas y hacer una imagen completa. Eso es un ensamblaje. Y cuando hacemos el ensamblaje, hacemos la construcción del genoma. Pero para eso se requieren sistemas bioinformáticos para poder ensamblar esas distintas piezas. Alguien me preguntaba, bueno, sí, eso está muy bien. ¿Y la precisión? Hay un factor en la secuenciación que se llama factor de profundidad. Ese factor implica que entre más secuenciaciones hagamos en cada track de comparación, mayor es la calidad, ¿no? Es decir, entre más lecturas aquí para abajo hagamos, entonces hacemos como un matching, una alineación de las secuencias, comprobamos la caracterización con el sistema de calidad, hacemos un consenso. Ese consenso va a ser la construcción final del genoma, en parte una referencia. Muchas veces tenemos referencias, como en el caso humano. Cuando las secuenciaciones son de nuevo, son nuevas, no tenemos la referencia. Y cuando no tenemos la referencia, tenemos que crear librerías adecuadamente para que sea la referencia y no genere cadenas de error posteriormente en la utilización de un genoma mal ensamblado. Esta es la ley, más o menos la ley de Moore, ¿no? Está cada vez en resumen, esta gráfica lo que quiere decir que cada vez las secuenciaciones cuestan menos. Antes secuenciar un genoma humano costaba $100,000 hace muchos años. Hoy en día cuesta $600, tal vez menos, $500. Con el dinero uno puede mandar una muestra y secuenciarse su propio genoma a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, por eso es que se usa por eso es que en el mundo hay mucho tipo de tecnología, ¿no? Vivimos en la época de la biotecnología, análisis de datos biológicos. Hay muchos sistemas de información que analiza todo esto. Y más en la genómica clínica. En la genómica clínica, pues el asunto es un poco más complicado, ¿no? Porque está relacionado con enfermedades individuales, ¿no? Por ejemplo, el área del cáncer, ¿no? Que se tiene que analizar, secuenciar diferentes tipos de muestras en tumores, se tiene que tener un tratamiento específico, se tiene que levantar un protocolo médico de acuerdo al caso que se está viendo en el paciente, etcétera, ¿no? Hay
muchas variantes, hay casos distintos, pero está teniendo mucho impacto. Entonces, vivimos en un mundo de medicina de precisión. Y a veces, como para complementar un poco todo esto, a veces lo que se hace, no sé, en la industria del software, ¿no? Lo que se hace es que a veces no visualizamos bien los contextos para fabricar software. Y se los cuento, yo también pasé mucho por dirección de empresas de software. Y muchas veces, a veces, lo que se hace es que no sabemos contextualizar las cosas. En un ambiente, por ejemplo, experimental, el software está diseñado, pero para variables muy controladas, ¿no? Para variables que son controladas, que hay presión tal vez por publicar, tal vez todo está agendado correctamente, ¿no? Y hay un relajamiento a la investigación. Hay presión por publicar, pero la zona de confort es muy distinta a un ambiente médico, que si usted aplica un software a un ambiente médico, tal vez no hay presión por publicar, pero sí hay presión por salvar la vida de los pacientes. Tenemos variables no controladas, situaciones emergentes, un ambiente muy heterogéneo, ¿no? Información de diferente tipo, que necesitamos software que combine radiologías, exámenes biológicos, secuenciaciones, mucha información, y el médico tiene que tomar una decisión rápida para el diagnóstico y el tratamiento que tiene que tener el paciente. Son sistemas de información o son software en ambientes muy distintos. Y por ejemplo, este de aquí, es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Que está la célula, este es el DNA, hay una transcripción, es decir, el DNA, vean qué inteligente es esta molécula, ¿no? Ella no se desprende de una parte para hacer una funcionalidad, sencillamente saca una fotocopia de sí misma, una parte de información, y es cuando se hace la replicación, ¿no? Del ADN, se hace una horqueta de apertura del ADN y se hace una copia con los aminoácidos y se hace una transcripción. Eso es el RNA. En realidad el RNA es una copia, una parte del DNA que va con una función específica, ¿no? Y por eso es que se llama mRNA o mensajero, ¿no? En realidad hay un mensajero primario y hay un mensajero ya secundario cuando sale fuera. Este es el núcleo, ¿no? Una célula. Y aquí cuando sale, él va con una función, va con un mensaje, ¿no? Y se dirige a la planta industrial. ¿Cuál es la planta industrial nuestra? El origosoma, ¿no? Este de acá. Estos son oligosomas y él entonces lo que hace es que esta tirita de acá pasa a través de una estación de lectura, que es un ribosoma, que es como la planta de ensamblaje, ¿no? Las proteínas. Entonces se hace una lectura del mRNA, porque aquí están las instrucciones para hacer tipo de proteína distinto. Y ven que la proteína se va fabricando aquí. Ven que es más largo y se suelta luego. Es decir, hay una lectura en la información del DNA por RNA, así se llama RNA, una vez que es como la fotocopia, ¿no? De la parte del DNA, y se hace una proteína. Esto lo estamos haciendo en este momento nosotros. Cada uno de los que están, los 18 participantes, tienen proteínas activas, están desdoblando, nosotros cambiamos las células constantemente. Buen día, gracias. Renovamos todo a nivel celular. Hay una maquinaria detrás que nos hace como sistema existir. Y no nos damos ni cuenta, ¿no? La vida y el ser humano y toda la biología de este planeta es una maravilla. Es una ingeniería química perfecta. Y luego esta proteína, pues estas estaciones, como si fueran pequeñas plantas industriales de fabricación de proteína, pues ya la proteína al final tiene que hacer una función, ¿no? Porque esta instrucción indica una función para la proteína. Por eso es que nosotros, este núcleo y esta célula tiene que estar bien, ¿no? Esta es como
la industria, ¿no? Que tiene un montón de componentes e interacciones, mensajeros, entradas, salidas, urgencias de agua, insumos que vienen de los alimentos, aminoácidos correctos, consumir los alimentos que van ensamblando, ¿no? Todos los aminoácidos correctamente, hasta ensamblar una proteína. Bueno, la historia de acá, esta lectura es a través, como dice esto, a través del código genético, que el ribosoma va leyendo por tripletas, ¿no? Se llama un codón. Cada tripleta, CUG, por ejemplo, es un codón cada tripleta va convirtiendo cada tres bases en un aminoácido, ¿no? Y, esto es más o menos un panorama de la funcionalidad eh, de una proteína. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, o todo está bien, está claro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se está viendo la pantalla? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Un día de estos tenía 20 minutos de hablar y alguien me dijo, pero no estamos viendo nada. Tiene la pantalla en blanco y es que nos estaba proyectando, ¿verdad? Cualquier cosa que me van a hablar, no ven nada, pues me dicen inmediatamente. Entonces, por eso es que este curso es totalmente distinto, ¿no? Esto es como para abrirle la mente a ustedes. Esto es un curso de apertura de mente al ingeniero industrial, que vean que hay un gran panorama, una gran interacción de conocimiento en muchas áreas. Y ustedes son ingenieros muy jóvenes, tienen que vivir un ambiente hoy en día transdisciplinario, multidisciplinario. Me acuerdo, por ejemplo, algunos ex estudiantes míos, bueno, que les ha servido muchísimo todo esto, y están en la industria biomédica, ¿no? Y están en Boston Scientific, y ellos contaban que hay alguien que tiene el micrófono activado. Déjame ver quién es. Si hay un ruido de fondo, alguien que por favor lo apague. Ok. Y ok, se ve todo bien, gracias. Que eso es lo que viven ahora y vivirán dentro de los próximos como ingenieros jóvenes que están a punto de graduarse, vivirán en los próximos 15 o 20 años, ¿no? De sus carreras. Interacción con matemáticos, informáticos, biotecnólogos. Ese es el mundo actual. Antes las carreras se veían como muy individuales, ¿no? Muy aisladas. Hoy en día es una interconexión de conocimientos en todos los campos. Máquinas, ingeniería, genética, medicina. Y ustedes pueden estar en su área, ¿no? Pero están abiertos a otro tipo de conocimiento para entender un contexto. Imagínense ustedes como ingenieros industriales que estén en una planta que llega a Costa Rica, por ejemplo, una planta de Affymetrix, ¿no? Son plantas que construyen los biochips. Y ustedes entran a participar como ingenieros industriales de esa planta y que no sepan qué está haciendo la empresa, ¿no? No tienen ni idea, no saben el tipo de... Tendrían que entender todo esto, ¿no? Que son dispositivos que están analizando genes, que sirven para la industria biomédica, que son insumos para el diagnóstico médico. Entonces, entender el contexto de esa planta, ese tipo de tecnología, los integra a entender qué es lo que están fabricando, ¿no? Y los compenetra a sus funciones. Entonces, esto les digo, se requieren pues grandes redes de servidores también. Si, por ejemplo, hay países que están secuenciando los genomas completos, ¿cuáles? Como UK, Reino Unido. Reino Unido comenzó con un proyecto 1000 genomas, luego pasaron a 100.000 genomas. Hoy quieren secuenciar 5 millones de genomas o más. Países que están secuenciando toda su población. Esto con el fin de integrarlo en el expediente médico, poder manejar mejor la medicina molecular. Muchas enfermedades son de causa molecular, para no decir todo. Y pues se requiere, estos son los ribosomas, se requiere entender
cómo funcionan los mensajeros, la replicación del ADN, las extensiones ribosomales, etc. Esta red de servidores se requieren bastante, ¿no? Y colocarlas en la clínica. Voy a enseñarles un poco porque uno no solamente lo tiene que decir, sino que también lo tiene que demostrar. Vamos a ver si me da, dejé de compartir un segundo nada más para que vean algo. Vamos a ver si lo pueden ver. Vamos a ver por aquí. ¿Me ven la pantalla? Sí, profe. Estos unos servidores que colocamos en el Hospital San Juan de Dios. Aquí estamos programando, ¿no?, todos los sistemas y construimos un software local y luego publicamos en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, para analizar variantes genómicas, ¿no? Tenemos un pequeño software ahí, análisis de proteínas. Por eso estaba en el hospital, ¿no? Este ambiente era imposible verlo antes. Fíjate, me gusta, ¿no? De hecho, ni siquiera teníamos dinero para hacerlo. Estos son servidores un poco viejos, ¿no? Y estos racks, pues, los colocamos y demás. Es cuando uno se pregunta, no es tanto el tipo de tecnología ni los recursos, sino la actitud que uno tenga para hacer las cosas. Si uno quiere hacer algo, no hay limitación. Se trabaja con lo que hay. Uno quisiera, alguien me dice, pues, Alan, ese que usted está muy viejo, no importa que esté viejo. Así se comienza, ¿no? Uno no ve la funcionalidad, ¿no? Es como si fuera un auto nuevo, un auto un poquito viejo, pero en buen estado, ¿no? Al final los dos vehículos cumplen la misma función, que es trasladarse, ¿no? Igual, estos procesos son viejos, pero están procesando igual con los niveles que uno requiere para los análisis que está haciendo. Entonces está bien. Luego tal vez en un presupuesto nuevo, lo que sea, se escala y se mejora, pero hay que iniciarlo. Y esto está en patología, el Hospital San Juan de Dios, y construimos un software para interconectar este de acá, que fue el segundo secuenciador en el país. Entonces se hace una secuenciación en el laboratorio de biología molecular y los datos se transfieren a un servidor maestro. Ven que están en paralelo. Eso se llama computación de alto rendimiento, High Performance Computing, que lo que hace es que distribuye una tarea altamente compleja en servidores pequeños, ¿no? Es decir, yo tengo algo muy difícil de hacer, ¿no? Que no lo puede hacer un solo computador, ni este, ni este, ni este. Entonces se colocan servidores en paralelo para desgranar el problema. Un problema muy grande lo desgrana en pequeños problemitas, ¿no? En pequeñas tareas. Y cada esa tarea pues se lo asigna un esclavo, un slave, un server slave. Y él hace su tarea, ¿no? Obedientemente hace su tarea y la termina. Y este también termina otra parte de ese gran problema. Y este también. Entonces al final tenemos un algoritmo que hace un join, que hace las tareas divididas, algo así como divide y vencerás, ¿no? Eso es la computación de alto rendimiento. Y esa es la computación paralela de alto rendimiento. Tener un problema muy complejo y dividirlo en pequeñas tareas, ¿no? Y luego con un computador mayor se hace una unión de todo. Y eso es básicamente, pues, lo que es esa computación de alto rendimiento que tiene que existir en los hospitales en el país. Más adelante, ¿no? Sistemas de computación de alto rendimiento que esté leyendo la información de los pacientes y estén generando reportes al área médica, a los especialistas. Están analizando, por ejemplo, los permisos consensuados respectivos, un genoma, un paciente, un caso crítico de cáncer. Estos computadores tal vez están analizando la secuenciación, ¿no? Una biopsia de la parte corporal del paciente. Están sugiriendo nuevos factores de información para que el médico tome una mejor decisión, porque al final no es el informático ni es el ingeniero el que toma la decisión, es el médico ni el microbiólogo,
es el médico oncólogo el que toma la decisión, es el único que está autorizado para tomar una decisión sobre un paciente. Pero entre más elementos de información tenga, mejor toma la decisión. Si yo soy un médico, a mí me dan mejor información de un paciente para yo tomar una decisión, el diagnóstico puede ser mejor, ¿no? No digo que sea mejor, pero podría ser mejor con diferentes elementos de información a que si no los tengo, especialmente en el área genómico molecular. Entonces, dejar de compartir, sigo con la presentación anterior. Estamos. Aquí. Ve la pantalla. ¿Y se ve? Sí, el año pasado sucedió algo muy interesante, que es que una compañía en Inglaterra logró resolver un problema que estaba pendiente con la biología computacional y lo resolvió con inteligencia artificial, no una compañía ligada a Google. Nada raro, ¿no? Tiene información de todo tipo, tiene servidores, información de todo tipo. Lo que se necesitaba era hacer algoritmos adecuados para explorar la información genética. Y el problema por resolver era como el santo grial de la bioinformática, ¿no? Que a veces la información no está vinculada directamente con lo que parece, ¿no? Antes, por ejemplo, esta es información, ¿lo ven? Esta es como información genética, ¿no? Información de una proteína. Toda esta información, ATCG, archivos completos de esto es nuestro genoma. Nosotros tenemos páginas y páginas de toda esta información compuesta solamente por un abecedario de cuatro caracteres, ¿no? ATCG. En las proteínas, por ejemplo, teníamos la información genética, ¿no? Y la información genética, pues, llega a construir una proteína, ¿no? Pero muchas veces teníamos información, digamos, genética muy parecida en dos proteínas, pero la estructuración de la proteína era diferente. ¿Cómo es eso, no? Va contra nuestra lógica, ¿no? Si yo tengo esta información y me genera esta proteína, si yo tengo otra información de otra proteína muy parecida, ¿verdad? ¿Ves? Y la información es parecida, uno esperaría que la proteína sea igual y no era así, la proteína era diferente, entonces era como un problema a resolver, ¿no? Que podíamos tener, por ejemplo, proteínas en su configuración muy parecidas, pero íbamos hacia atrás y la información era diferente. ¿Y cómo es eso? Hay un patrón estándar de solución a la proteína. Entonces, eso es lo que se resolvió el año pasado. Vean, el año pasado se resolvió. Veamos, hey, toda una vida, toda una historia de la ciencia no resolver este problema. Desde que conocemos todo este tipo de información nuclear y molecular, ¿no? Y vean, lo que quiero decir es que los descubrimientos se van ocurriendo, ¿no? Conforme la tecnología vaya avanzando y vamos a lograr obtener mayores conocimientos y mayor información. Hoy en día, digamos, como les decía, la bioinformática se mueve mucho a través de la genómica, cuando es un whole genome sequencing, es una secuenciación de genoma completo. Cuando ustedes ven WES es un whole exome sequencing, es una secuenciación parcial exómica, es como los pedacitos del gen. Esto es un RNA-seq que hace transcriptómica y esto de acá es muy reciente, eso se hace epigenómica. Genómica es más allá del genoma. Esta parte no la vamos a ver en este curso, la parte epigenómica, solamente lo vamos a mencionar. Se hace con una tecnología que es ChIP-seq, métodos como el bisulfito de secuenciación, que es como leer los marcadores epigenómicos que están por encima del genoma, con la isla CPG.
eso no lo voy a profundizar. Sencillamente está el genoma y están otros marcadores moleculares que están asociados al epigenoma, por encima del genoma. Esta parte no la vamos a ver tanto, vamos a ver más esta. La informática nuestra está dirigida a esto. Entonces, esta es como un curso 2, 3 de informática, ¿no? La secuenciación, estamos en un curso más de diseño y sistemas básicos de informática y tecnologías biomédicas. ¿Qué es lo que hace la genómica convencional? Pues hace análisis de mutaciones, hace análisis de variaciones estructurales, hace copy number variation. Nosotros tenemos un número de copias, un CNV, ¿no? Un número de copias variable que puede inducirnos a enfermedades como Huntington. Hay puntos óptimos de replicación en el DNA. Si nos pasamos de ese número de copias, puedes probar una alteración. Luego lo vamos a ver con detalle. Por el momento me interesa la introducción básica de la informática, que secuencia, que se necesitan servidores, que se necesitan sistemas de computación para leer la información, que se necesitan algoritmos. Si van entendiendo esa parte, vamos bien. Ya luego después explico con profundidad todo esto. Entonces estas funciones es en el área de genómica y todo esto se integra e interpreta en la data para tener terapias, mejores terapias, ¿no? Basada en información molecular, ¿no? Antes era información fisiológica, cada vez vamos como adentrándonos más y más y más a dimensiones más pequeñas en la constitución del ser humano. Vamos a ver qué veo un poquito más acá, porque voy a seguir con la otra presentación. Por el momento yo creo que entonces llego a esta parte de acá. Voy a seguir entonces con la otra presentación. ¿Alguna pregunta por el momento? Profe, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, yo solo quería saber cómo, con los temas de las evaluaciones, qué tan específico es que estas cosas se evalúan, porque, o sea, se entiende las ideas generales y todo lo que vamos viendo, pero es como mucha información y en cada una hay partes muy específicas de cosas a las que necesitamos tener Ah, cuenta. sí, yo les voy diciendo, no se preocupen, no se preocupen como que si se ve todo como muy complejo y cosas así, ¿no? Yo, digamos, generalmente inclusive indico qué es lo que sale en el examen, ¿no? Como a mí me gustaría, por ejemplo, en esta parte, ¿qué me interesaría en la evaluación? Pues que conozcan la definición, si quieren lo apuntan, conozcan la definición de bioinformática, conozcan la definición de genómica, conozcan la definición de proteómica, ejemplos del área de genómica y proteómica, qué es un ensamblaje genómico, lo que hemos visto, ¿verdad? Definiciones. Y eso lo pondría como en opciones de selección. Yo digo que es lo que sale, no se preocupen, ¿no? Generalmente mis estudiantes salen muy bien. No he visto, históricamente no he visto, de hecho son de los promedios más altos en toda ingeniería industrial, creo. Me han llamado hasta la atención por eso, ¿verdad? Y no es así, es que estudian mucho, hacen proyectos. Les digo que el año pasado, en este mismo curso, en Rodrigo Facio, uno de los grupos ganó uno de los concursos en robótica con pruebas moleculares. Y en el proyecto final, ustedes los escuchaban y no parecían ingenieros industriales. Yo creo que el aprendizaje es algo voluntario, ¿no? Y es un reto. Yo les decía que ellos es un reto sus capacidades de cómo se pueden adentrar en otros grados de conocimiento. Y si logran superar este reto de conocimientos multidisciplinarios en una lluvia de ideas y de tecnologías que tal vez se ven muy complejas, pueden enfrentar cualquier otro tipo de reto. Y para ellos fue muy bien, ¿no? Y las evaluaciones fueron excelentes. En realidad no vi notas menores a 90, la verdad. Todos Muchas salieron muy gracias, bien. profe. Era Sí, solo eso. entonces yo lo que quiero es que como que se adentren, ¿no? Y vean que hay un universo distinto de tecnologías, de secuenciación, de gente que habla con conceptos vinculantes que parece interesante, pero poco a poco cuando ustedes van leyendo y van leyendo y van leyendo se dan cuenta
que tiene sentido y que están preparados como ingenieros industriales a asumir otros retos. Eso obviamente depende de ustedes, no depende de mí. Tienen que leer mucho. Yo les pongo lecturas, leer bastante, revisar. Creo que una de las cosas que tienen que comenzar a investigar también es qué es la bioinformática, qué es la genómica, cuál tipo de industrias hay en la genómica, qué construyen, ¿no? A dónde están esas industrias, cuáles son los procesos de manufactura. El profesor habló, por ejemplo, ahora de un secuenciador, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá. No sé. Y bueno, el secuenciador que yo les mostré, ¿no? El equipo que hay en el incienso. No, porque está pidiendo comida. ¿Cómo se construye un aparato? Habrá industrias de eso, por supuesto. Hay empresas que fabrican eso. Es una máquina, en realidad. Es una máquina que está compuesto de piezas, hay un proceso de ensamblaje, hay un proceso de control de calidad. Imagínense ustedes que el día de mañana viene una planta de ensamblaje Illumina de secuenciadores. Ustedes tendrían que saber para qué sirven esos aparatos. Por supuesto que tendrían que saber. Ustedes dicen, bueno, aquí se van a hacer secuenciadores. Y estos secuenciadores tienen estos dispositivos, se requiere un ensamblaje. ¿Cuál es la función? ¿Ustedes creen que van a trabajar en una planta construyendo un secuenciador sin saber para qué sirve? Y no serían buenos ingenieros industriales. Ustedes tienen que saber para qué sirve. Si están trabajando en Boston Scientific, ¿para qué sirven los catéteres cardíacos? ¿Para qué sirve todo lo que está fabricando? ¿Cuál es su finalidad? Porque entonces ustedes se adentran en todo el contexto, ¿no? Visual y funcional. Saben para qué sirve, ¿no? Y al final se dan cuenta que están salvando vidas con lo que están construyendo o profundizando la ciencia en otro nivel. Entonces su visión como ingenieros industriales se amplía mucho más, ¿no? Saben la importancia de su función, especialmente que ustedes van a ocupar puestos de gerencia, van a ser gerentes de producción, van a ser gerentes de control de calidad, van a ser directores de compañía. El ingeniero industrial ocupa posiciones muy altas, ¿verdad? En toda la escala de la ingeniería en la industria. Entonces, como esos futuros directores tienen que tener una perspectiva muy amplia, completamente inclusive hasta distinta a los conocimientos que han aprendido, porque se van a entrar a empresas de ensamblaje de tecnología tal vez muy distinto a lo que están acostumbrados ustedes. Vamos a ver entonces, vamos a ver si continuamos, vamos a ver si me ven. Entonces, así que no se preocupen por las evaluaciones, yo les voy indicando que sí. Por el momento, entonces, les decía, esta fue la presentación que quedamos la última vez, les decía que conceptos importantes, bueno, para evaluación. Entonces, que este es el núcleo, que aquí en el núcleo están los cromosomas. De hecho, estoy dando información de evaluación de colegio, ¿no? Es decir, de exámenes de bachillerato, cuando tenían que estudiar biología, ¿no? Este es el núcleo, aquí están los... este es el núcleo, nucleolo, este es el núcleo. Aquí están los cromosomas, este es el citoplasma, hay ribosomas por acá, los ven aquí, estos son ribosomas, muchos ribosomas que lanzan los mensajeros, estos son los mensajeros, abren el ADN, van a estas plantas, hay muchas plantas de ensamblaje de estas secuencias y se convierten en proteínas para cumplir una función. Luego les decía que hay una serie de áreas biológicas que atiende la bioinformática, también importante. La genómica, que es un área que se dedica a la investigación del ADN como objeto de estudio, sencillamente así. Analiza composición, caracterización y predicción de genes, también cuál es la función de cada gen. Que había un área de proteína que lo que hace es modelar proteínas. Una vez construidas a partir de los genes y la información del ADN, esas proteínas cumplen una función, entonces esta área se dedica a modelar y caracterizar las proteínas. Y hay otras áreas como la metabolómica que trabaja más para la biología de sistemas, ¿no?
como si fueran sistemas eléctricos, ¿no? Lo vieron en aquellos mapas que son bioquímicos y funcionales. Esto lo menciono, nosotros vamos a estar más como por aquí, porque la bioinformática es como muy amplia, ¿no? Y nosotros estaríamos, es más, se lo señalo por aquí, estaríamos como por aquí en el curso, en esta gran área de genómica. Esto sería para cursos más avanzados. Entonces nuestro curso de desarrollo de sistemas y vinculación a sistemas de salud estaría asociado acá, lo que es la genómica, para que lo tengan presente. Ok, vamos a seguir. Hasta el momento está claro, sí. ¿Hay alguna duda sobre lo que he explicado? ¿Se entiende lo esencial o lo elemental? Voy a hacer una pequeña muestra también aquí. Acuérdense que si nosotros estamos aquí en genómica de organismos, pongamos un caso que conocemos ahora, ¿no? Aquí tenemos el secuenciador, ¿no? Una máquina de secuenciación. Eso es un NGS, la máquina de secuenciación. Aquí estamos analizando el SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo, en esta máquina en Costa Rica. Entonces, esto es una máquina, necesita reactivos, necesita electricidad, necesita mantenimiento, es una máquina de bioingeniería. Se necesita ensamblar por sí mismo. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer entonces para analizar el coronavirus? ¿Qué se requiere? Una muestra del paciente, ¿no? Una muestra del paciente. Yo soy un paciente, me hacen un muestreo nasal, me ponen un palito, me sacan una muestra y en esa muestra que me sacan hay que filtrar dónde es que está el coronavirus, ¿no? Esa muestra de saliva o nasal tiene partículas del coronavirus, ¿no? Entonces hay todo un laboratorio de biología molecular que hace que se aísle el coronavirus de esa muestra. Y ese coronavirus entra a este aparato en un muestreo. Por aquí todo hay un proceso de laboratorio, ¿no? Pero al final la información esencial es lo que importa. Ese coronavirus está compuesto por 30.000 caracteres y esta máquina lo que hace es lee esos 30.000 caracteres. Entonces, una vez que los lee, tiene archivos de secuenciación, ¿no? Compuestos por A, B, C, G. Y esta información nos sirve a nosotros o actualmente al país para hacer vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque imagínense que yo puedo tener un paciente y a la pela, pero puedo tener un paciente con cadenas y se analizan las variantes. Una variante puede estar, por ejemplo, localizada a un solo factor, una variante varios tracks de lectura genómica y se hace vigilancia. Eso es importante, por supuesto, es importante para estar monitoreando introducciones al país de variantes externas altamente contagiosas. Entonces el país, el Ministerio de Salud toma decisiones rápidamente. Entonces, al final de cuentas, a partir del análisis de estas variantes, con herramientas bioinformáticas, se hace un control de la data a partir de una muestra del paciente. ¿Eso se entiende o está un poco complicado? Porque si no se entiende, yo buscaría otras formas de enseñarles, ¿no? ¿Alguno que me haga un comentario? Sharon. ¿Aló? Hola, Sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se entiende un poco lo que estoy explicando? Sí, pero bueno, yo sí estoy entendiendo. Se podría todavía mejorar un poquitito, pero sí estoy entendiendo bien. ¿Qué has entendido hasta el momento, por ejemplo? Digamos, de las muestras, del secuenciador. Es que sí, bueno, según lo último que estaba mencionando, es que se puede hacer diferente, se puede separar por medio del laboratorio. Sí, Y entonces ya al poder separarlo, entonces puedo analizarlo en partes diferentes. exacto. ¿Y dónde lo analizas?
Eh, ¿En qué aparato? se me olvidó el nombre en el, Secuenciador. ese. El último que dijo el nombre, sí, el secuenciador. Y luego el secuenciador que se obtiene a partir del secuenciador. Tenemos las muestras separadas y Y podemos los analizar las... datos. Ese. Sí, Los señor. datos. Y a partir de los datos encontramos las variantes. Lo escuchan ustedes todos los días en las noticias. Se Ujú. detectó la variante, no sé qué, se detectó la variante Brasil, se detectó. Es como ir hacia atrás, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿de cómo se detecta la variante? De la variante tuvo que haber venido del análisis de una muestra, ¿no? Es lógico, no se necesita ni siquiera mucho conocimiento de eso. Hola, buenos La días. variante tuvo que haber sido ¿Cómo analizada están? porque dicen, se detectó la ¿Qué variante tal? en ¿Qué un tal? paciente en ¿Ala? Alajuela, otro en Punta Arenas. ¿Lo han escuchado? No, Sencillamente aún de esos tranquilísimo. pacientes Ahora sacaron una cuando nos muestra, reunimos y él, ¿no? ¡Hala! ¿Cómo ha En estado? ¿Cómo nasofaríngea. va todo? Esa muestra se Ya procesó en un nada laboratorio, más se brillo extrajo con el el, nombre. el- Ajá, el ajá. material genético del virus. Ese Hola, material Fran, buenos genético del días. virus se leyó en un secuenciador y a partir de la data obtenida Bien, en bien. el secuenciador hay herramientas bioinformáticas que Sí. analizan las variantes de esa información y las comparan con bases de datos mundiales e internacionales. Y ya esa data sirve para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones? Imagínense que haya, por ejemplo, una multiplicación descontrolada en limón. Digo yo, esto no está sucediendo en la realidad, no es un ejemplo nada más. Es un ejemplo ficticio. Ok. ¿Y qué se haría? Se haría, Bien, como están haciendo en bien, otros bien. países, restringir el acceso a una provincia para que para que no se expanda en otras partes del país. Es decir, la información sirve, ¿no? La información es altamente útil. O restringir la entrada de cierta gente que viene de un país en el cual la variante está muy extendida. Así sucedió, por ejemplo, en Inglaterra. Ustedes no se dieron cuenta que que Europa se cerró y Estados Unidos se cerró a Inglaterra. Desde que detectaron la variante más agresiva del coronavirus en Inglaterra, que se estaba multiplicando controladamente en Inglaterra, ¿qué hicieron los otros países? De restringir la gente que venía de ahí. ¿Para qué? Para que no haya más costo en el sistema de salud, no haya más muertes en cada país. Es lógico, ¿no? Es Bueno, yo perfecto con lógico. Abu tengo Entonces se cerró reunión Europa, entonces prohibía la entrada el de ingleses a miércoles Europa. A veces lo que permitían era el tránsito, del management. pero Ajá. con prueba en mano, ¿no? De que estaba libre. Entonces, de Inglaterra podía pasar. El único país que estaba haciendo tránsito para Inglaterra era Alemania, específicamente el aeropuerto Frankfurt. Ni siquiera Francia, ¿no? Frankfurt y nada más lo que permitía era Fran, se estar le cortó, alguien que casi no se venía lo de escuchó. Inglaterra una hora y con Ya un ahora report un poquito sí. hecho en el aeropuerto de origen que dijese, hecho por PCR, Sí. que no tenía el coronavirus. Y, Sí, profe. y ya está. Muchas veces inclusive usaban otras pruebas un poco de menos calidad, como los antígenos, ¿no? Que son más baratos pero menos confiables. Sí, adelante. Creo que sí estaba diciendo que definitivamente, ¿verdad? Los datos son demasiado importantes para tomar decisiones, y no solo Sí, claro. decisiones, sino buenas decisiones. Buenas El, decisiones. el Sí. problema es que pues, muchas de estas decisiones, ¿verdad? No han sido, número uno, efectivas, digamos, por lo menos aquí. Eso es Y cierto. número dos, que también la información, digamos, hay que, bueno, nosotros como ingenieros sabemos que la información se tiene que muestrear, digamos, de manera correcta, porque si no va a generar precisamente conclusiones y decisiones equivocadas, ¿verdad? Equivocadas, sí. Específicamente con el COVID, pues hay demasiada manipulación de la información, empezando por la prueba de diagnóstico, que es de donde viene, ¿verdad? Todos los datos que usted está hablando de la PCR. Nosotros Ujú. sabemos Sí, que la PCR Vamos no a se ver. utiliza para diagnosticar Voy enfermedades a de tipo cargarlo viral. y compartir Eso pantalla. lo dijo el mismo sí, creador de la PCR en el es, 93. es para Entonces, Sí. detección.
Ajá, entonces la información que realmente nosotros vemos ahorita en los medios de comunicación y principalmente en el sistema de salud es realmente poco confiable. Es correcto lo que está diciendo, digamos, como yo les decía, eso no hace un diagnóstico, es un elemento de apoyo al diagnóstico. Yo les dije en muchas ocasiones, y la secuenciación tampoco hace diagnóstico, En ni serio, una Fran, qué imagen dicha. tampoco radiológica hace diagnóstico. Son Ay, insumos de ¿ya apoyo pueden ver para mi un pantalla? diagnóstico, o son aparatos que brindan información Ay, complementaria para que un médico tome una decisión al ya diagnóstico. ahora Los sí, diagnósticos son integrales, ¿no? Y se requiere mucha data listo. transversal y colectiva Para esta para tomar una semana decisión, Ahorita, a profe, tenemos lo único accionar un que protocolo nos han específico. dado. Sí, perdón, adelante. ahorita lo único que se está utilizando es la PCR. O sea, aquí en Costa Rica no hay ningún otro tipo Sí, porque de él es para el estándar por el diagnóstico. OMS, sí. La PCR es la que se está utilizando y ciertamente una prueba de antígenos, ¿verdad? Aunque no es de muy buena calidad, pero el estándar es la PCR y, Y según, es perdón, la que se según está el utilizando. creador de la PCR, que sería muy chido que lo fueran a investigar, es muy interesante el caso, se llama Cary Mullins, y según él, digamos, para este tipo de enfermedades de tipo viral, la Bueno, de hecho, PCR ahora genera nosotros. 80% de falsos Ah, positivos. Nosotros sabemos que eso en no, no, dale, ingeniería es ahorita. inaceptable, ¿verdad? Es correcto, ¿no? Sí. Y eso es cierto. Gracias por la observación. Es decir, me gusta ese tipo de observación porque muchas veces las especificaciones que se dan ahí no son las correctas, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Sí, Marvin, profe. Marvin. Y lo vemos en la vacuna. No nos vayamos muy lejos del PCR. Lo vemos en la vacuna, ¿no? Que se dice que tiene cierta efectividad y a la hora de la práctica de AstraZeneca resulta otra cosa. Y si nosotros leyéramos cuál era la información que se Ya transmitió ahora, bueno, con las antes, chicas tengo la reunión, entonces era una ya información de más del lo voy a enviar. 92%. Lo voy a enviar ahora. Uno se pregunta a veces, ¿qué tanto es verídica esa información? Ni siquiera habían hecho ensayos, ¿no? Correctos, digamos, o de amplio abordaje en la población. Sí, Y con la llegan vacuna, profe. afirmaciones de ese tipo, son afirmaciones tendientes a una lucha comercial, una batalla entre compañías farmacéuticas para el consumo, nada más para el consumo Ajá, ajá, ajá. de una dosificación. Sí, adelante, Mario. No, que con digamos, respecto a la vacuna tan siquiera está aprobada ahorita, está Ajá. en periodo de prueba todavía por la Eh, FDA. Entonces, yo no sé cómo aquí la están sí, poniendo, de y es hecho, más, la hoy quieren poner quería obligatoria, ya supuestamente. dejar Cosa que, bien pues, eso no se puede por definido constitución, como a ¿verdad? quiénes les voy a Pero, mandar el correo y o Eso es sea, exactamente qué es lo cierto. que les voy a decir De y hecho todo. la humanidad lo que Entonces, está voy a mandarlo hoy, Fran. Se los voy a enviar hoy, haciendo estoy es llenita. prueba o ensayo de una vacuna, ¿no? Anita Porque Fernández. eh, nunca en la historia de la ciencia Ah, ok, se ha visto perfecto. obtener una vacuna tan Voy rápido a, sin entonces, pruebas, antes ¿no? de. La mayoría de las vacunas duran 10, 15, 20 años. Ah, ok, ok. Y estamos ante una situación de alta presión en el cual Ajá, estamos probando una ok. vacuna en menos de un año, año y medio. Esto es increíble, ¿no? Y alguien que diga que va a ser efectivo, no se sabe hasta que no hayan respuestas en el tiempo. Y no solo eso, que también, digo, nos está corriendo con riesgo de que se está probando en una población vulnerable también, porque las primeras personas que se Exactamente. las están poniendo son los adultos mayores. Eso es Entonces, de importante. ahí, hasta Eso qué es. cierto punto estamos arriesgando ahí Sí, a salud. esa actitud es la que me gusta de ustedes, ¿no? Que sean analíticos en la información, porque yo creo que es lo que los hace ustedes, digamos, ser más competitivos. ¿Hasta qué punto las cosas funcionan, la información es verídica, la información no es verídica? Y también vivimos en Sí, una sociedad industrializada, ¿no? Que tratan de controlar las masas con información que tal vez no es la adecuada. Entonces, de ahí la actitud crítica y analítica de ustedes para tomar las mejores decisiones en sus vidas y con respecto a las vidas de sus familias y a la sociedad misma, ¿no? Como ingenieros. Eh, ¿Y por qué? Porque así lo he hecho yo también. Yo he visto en el transcurso de mi vida cosas
y resulta que tal vez la tecnología falla o no es lo que los fabricantes indicaban, tal vez por intereses comerciales o de posicionamiento de mercado. Esto es así, ¿verdad? Pero sí, al menos uno trata de extraer información confiable de lo que tiene con base a análisis más neutrales. Entonces, es ahí la importancia. Por ejemplo, les quería mostrar, yo no sé si lo vieron, vamos a ver si lo tengo por acá. El año pasado, yo no sé si lo vieron, este es un sistema que construí el año pasado. Yo no sé si lo habían visto Sí, ustedes, alguien sí, lo había ¿cómo visto. Algunos de mis estudiantes que están acá en cursos pasados. Este fue un sistema, Marvin, que hicimos, ahora que Marvin Sí, está hablando de los PCRs, hicimos un sistema ok, perfecto. para cuantificar cuáles eran los reactivos que se estaban utilizando en los laboratorios. A mí me sorprendía porque la caja tiene toda una infraestructura, ¿no? Tiene un ejército de informáticos, la verdad, más de 100 o no sé. Tiene Sí, departamentos informáticos enormes y de ahí no sí, se estaban tomando las mejores decisiones en el sentido que no había un sistema de información sí, el de los dos. que cuantificara esto. Cuando llegamos a los laboratorios y la transferencia de data de la clínica a la cuantificación de cuánto era la compra que se necesitaba los reactivos, era completamente confusa. Se manejaba una hoja Excel y yo digo, bueno, ¿cómo se va a manejar una hoja Excel? Yo ya también llegué crítico. ¿Cómo se está manejando la información? Una hoja de Excel, existiendo apps, existiendo móviles, existiendo application web, existiendo programación, estas sí son Python, Em, para hacer un sistema de información no me básico, acuerdo, pero ¿no? sí, a él sí Aplicación le llevó un buen rato en eso. el control de la salud. Un par de horas. Y Un par de horas entonces no, lo que pero se sí un hizo buen fue rato. que se hizo una application, una web Una buena application, parte del aquí día. una pequeña aplicación para cuantificar los reactivos en todos los hospitales. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, marcas de reactivos, teníamos, por ejemplo, las dosis que se están aplicando, cuántas eran las personas que estaban aplicando, recibiendo los muestreos, digamos, el consumo de los reactivos para hacer los muestreos, para hacer la determinación del coronavirus en PCR. Y se colocaba en tiempo real y teníamos un dashboard o un sistema de control en tiempo real para generar mejores estrategias de administración de los recursos, ¿no? Inclusive alguien me decía, pero aquí el ingeniero industrial tiene algo que ver. Por supuesto que tiene algo que ver en los laboratorios de este tipo. ¿Por qué? Porque no se tenía una cuantificación en tiempo real, es decir, insumos en laboratorios para hacer determinación de pruebas del coronavirus a través de PCR. Se mandaban recursos en una forma desordenada, la verdad. A veces, por ejemplo, faltaban reactivos en el México o se acababan los reactivos en el México y tenían que mandar las muestras a San Juan de Dios. Y eso es inaceptable teniendo sistemas de control de información. Nos puede levantar la información de los reactivos y planificar el uso de los reactivos en el tiempo. Y manejar los tiempos. Por ejemplo, los laboratorios se convirtieron realmente como en pequeñas factories, ¿no? De control. Antes se manejaban muestras de 20, 30 muestras para detectar coronavirus, PCR, pero no había un sistema. ¿Qué se hacía? Se mandaba una hoja Excel, compañeros. Tardaban como 3 o 4 días. Un sistema a tiempo real se cuantificó todas los muestreos que se hacían en todo el territorio nacional. Inclusive uno podía programar el sistema, el ArcGIS, con script de Python para conocer su avance. Ese es el tipo de soluciones que Frank, yo les hablo. Uno tiene que ser bastante Carlos crítico Zúñiga también y ver nos que respondió el la correo que ya capacidad está desactivó muchas todo, veces pero es que solamente tiene o la dudas falta de con comunicación el eBay. o no Ajá. estar a disposición de aceptar De hecho, ahí que hay una ayer deficiencia en el envió el sistema de salud correo diciendo que y ya desactivó bloquean todo, este tipo de inactivó tecnología, todo, ¿no? pero sí, Sencillamente, hasta que sí, sí, los sí. locales o los Sí, internos lo lo mandó hagan. ayer Muchas a veces no la lo hacen. 1:57. Entonces,
Profe, tarde. Concuerdo totalmente con esto de que Sí, muchas veces la realidad es distinta mira, a lo que se nos muestra y me dice uno que lo hay detecta dos vendors con el y nombre trata de de eBay encontrar que soluciones nada más y le muchas compran veces los estas palos. soluciones no se aplican sencillamente porque de ahí los demás se ¿En ponen en serio, Fran? Ahí evidencia, ¿no? sale. Y no las aceptan. Ya está, y siguen Ajá. posiblemente con los hojas Excel, ¿no? Adelante, El correo, de hecho, dice que llegó de adelante. AP profe, New que es Suppliers. que Sí, también, o sea, en el Ajá, sistema ajá, de ajá, salud, exacto. bueno, en Costa Rica en general, y en muchas instituciones Ayer. públicas existe el problema del confort. Entonces, solamente el hecho de pensar que tienen que entrenar a alguien Sí. para que ese alguien aprenda a usar eso, o decirle a alguien, generemos algo diferente a eso una hoja de es. Excel. Entonces, solamente por el hecho de pensar en que tengo que reformar mi manera de trabajar, el jefe dice, no, qué pereza, no puedo, me voy a quedar como estoy, prefiero seguir así que de por sí, aunque haya fallas, ha Eso funcionado. es. Y entonces Eso no es. hacen nada al respecto. Sí, no hacen nada. No hacen Entonces nada. no utilizan las herramientas que tienen que utilizar. O por ejemplo, yo lo veo Sí, en los devices, porque mi mamá trabaja ok, para un device como ok, un ok. registro médico. Sí, Entonces yo lo veo porque eh, Fran, cuando usted la dice jefatura, offline, es como nada en más lugar de compartir decir pantalla sin voy a llamada, distribuir a las digamos. personas diferentes, incluso yo le he ofrecido de Ajá, gratis sí, completamente, porque yo he sí, visto que mi ok, mamá ok, no tiene, perfecto. por ejemplo, un puesto de trabajo sí, acoplado a ella. Entonces yo le he sí. ofrecido de gratis, es decir, yo voy y le hago a todos un diseño de puesto de trabajo. Y aún así ella dice, no, ¿qué importa? Sí, nos quedamos, no hay problema. O sea, simplemente por el hecho de no quiero hacer la ley del mínimo esfuerzo, ya dice, quiero lo mínimo de lo que tengo que hacer y punto, no más. Entonces ellos no Yo, buscan la manera como de es correcto. superarse o optimizar lo que están haciendo. Sí, yo creo que la educación tiene que tener efecto desde la primaria, ¿verdad? Y es cultural, yo concuerdo, porque, por ejemplo, viendo los modelos de educación, que estaba muy de cerca también con eso, en Austria, por ejemplo, y yo le preguntaba a algunos austriacos que cómo he aprendido eso, ¿no? Porque lo aplican para su vida y, y se cuidan mucho en la alimentación y recibían, por ejemplo, clases de nutrición desde la escuela, de cómo alimentarse bien, ¿no? La importancia de consumir vegetales, frutas, una alimentación adecuada para tener calidad de vida y salud. Lo aprendían desde pequeños, ¿verdad? También ya, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, que los muchachos en Austria salen del colegio y salen hablando un perfecto inglés, pero perfecto, ya está que garantizado y todo, ¿no? Con nivel. Y cuando uno se pone a pensar, ¿no? De que es calidad de educación también. Aquí los muchachos en el colegio salen del colegio, reciben inglés y no es así, no salen con inglés perfecto. Hay que decirlo, ¿no? Y no hay necesidad de más clases porque salen los muchachos, se los garantiza, y usted va a un austriaco que habla alemán y habla inglés perfecto, cualquiera, cualquier lado, hablan bien, lo aprendieron desde la escuela y colegio, pero hay una garantía de la calidad de su educación y esta formación hace a gente más competitiva, ¿no? Aquí se recibe hasta 2 idiomas y la formación no es tan buena. Creo que hay que hacer un cambio en el sistema de educación desde temprano para formar a gente también más crítica, ¿no? A veces uno piensa que esta formación convencional es conveniente para los sistemas políticos, ¿no? Yo no quisiera pensar, por ejemplo, ahora qué viene o cuál va a ser el efecto de esta ley de estandarización de salarios públicos. Va a haber un conformismo terrible, ¿no? Ya no va a haber diferencia de superación o cosas así, no sé. No lo conozco muy bien, pero lo que sí quiero decirles es que uno tiene que estar con
una actitud crítica, pero a la vez constructiva, ¿no? No es destructiva, sino constructiva. Leer cuáles cosas están pasando y qué puedo hacer yo por mejorarlo, ¿no? Y por hacerlo. Digamos, por ejemplo, antes, y les muestro un ejemplo, ¿no? Ya te doy la palabra. Antes, bueno, yo estaba en Europa y estaba trabajando allá. Y siempre la gente De me acuerdo, Fran. decía, sí, ya estamos por construir una carrera de informática. Yo les decía, Igual, la buen importancia de día. una carrera de informática Chaito. en Costa Rica, en Centroamérica. Y la gente me decía, sí, ya estamos en eso. Pasaron 5 años. Yo regresé al país y nadie había hecho nada, absolutamente nada. Y yo dije, ay, no, aquí yo lo tengo que impulsar y fundé la carrera de bioinformática. Por decisión, ¿no? No es por esa actitud pasiva, sino proactiva, de ver, y no señalo a nadie, ni descalifico absolutamente a nadie, sencillamente vi una situación o leí una situación, hice una lectura de una situación en la cual no se estaba generando una carrera de bioinformática, no pasa nada, sencillamente, pero si yo lo puedo hacer, puedo crear un escenario distinto para que ese hecho se haga, de ahí es una cuestión de actitud. Yo no veo que sea una actitud, ni siquiera una situación de capacidad, es una cuestión de actitud, de querer hacer las cosas bien para lograr un objetivo. Y ahí está la carrera. Y se hizo otra carrera en Guatemala, se hizo varias carreras en todo lado. Es decir, que creo que uno por decisión debería convertirse en un agente de cambio por convención personal. Sí, adelante, Marvin. Gracias, profe. No, que hablando de eso, de por qué los servicios públicos lamentablemente pues, son de tan mala calidad, yo creo que bueno, a estas alturas es importantísimo mencionar, ¿verdad?, que el Estado como tal no es buen proveedor de servicios, ni de productos tampoco. ¿Eso por qué? Porque las instituciones públicas lamentablemente están administradas por políticos, no por ingenieros. Entonces, siempre priva, ¿verdad?, un interés político antes que los datos y que los números. Eso es. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, profe, yo sí creo que, digamos, ahí, yo no le echaría tal vez la culpa a las personas individualmente, porque conoce uno, por supuesto, muchísimos casos de personas que trabajan en el sector privado y que son pues, ingenieros, ¿verdad? Ingenieras notables y que van a trabajar al sector público por alguna oferta importante, digamos, por un puesto con un buen salario. Sí. Cuando llegan se topan con un sistema que no se puede cambiar, o sea, que es imposible de cambiar. Es muy difícil, sí. Porque responde de nuevo a intereses políticos, ¿verdad? Entonces llega una persona como la compañera Sharon y ofrece su capacidad para hacer algún tipo de mejora y pega con pared, ¿verdad? Entonces, al final no es tanto la gente como tal, que la gente a mí no me cabe la menor duda de que el tico es pues empunchado y emprendedor y trabajador. Muy capaz, tiene una capacidad impresionante, sí. Ajá, pero se topa con un sistema, ¿verdad?, público que pues, no lo deja mejorar porque, de nuevo, el sistema público responde a intereses políticos, no a intereses económicos o de rentabilidad. Eso es cierto, eso es muy cierto, gracias, Mario. Que responde a intereses políticos, sí. Y es muy complicado, ¿no? En realidad es sumamente complicado, pero no quedarnos pasivos, ¿no? Seguir intentando, seguir luchando por poner lo mejor de nosotros en cualquier sistema que estemos, ¿no? Sea en privado o público. Y no quedarnos pasivos, no llegar a un nivel de satisfacción y decir, no, aquí no se puede hacer nada, entonces no hago nada, sino seguir luchando y seguir haciendo cosas. Inclusive cuando fundé el Consejo de Informática Clínica del Ministerio de Salud, la gente me decía, ¿eso para qué? Eso no sirve para nada, me decía. ¿Y dónde es que se va a aplicar? No vemos dónde se vaya a aplicar. Ahora la gente está callada, ¿no? Porque se dio cuenta que la bioinformática es la base de análisis de datos para el SARS-CoV-2. Y seguí luchando y luchando y luchando. No fue fácil. Pasaron 2 administraciones, seguí luchando, perseverando y lo logramos establecer, y ahora el país está en una condición de mucha ventaja en los análisis genómicos y bioinformáticos.
donde participa mucha gente, como decía Marvin. Hay mucha gente capaz aquí. La gente, el costarricense tiene una capacidad extraordinaria, pero muchas veces es sometido a sistemas políticos complicados, ¿no? Y bueno, como ingenieros tenemos que seguir trabajando y educándonos y poner lo mejor de cada quien para lograr una mejor sociedad. Vamos a ver, son las 9, ya ahorita tal vez unos 20 minutos vamos a seguir la clase y gracias por los comentarios, me encanta. Yo creo que las participaciones definieron de que cada uno pues tiene una opinión y me parece muy bueno, ¿no? Que tengan opiniones diferenciales y pongan lo mejor en su perspectiva, ¿verdad? Cosa contraria sería no conveniente para el avance de la ciencia. La tecnología en el país, a veces yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Que muchos de ellos pues van a tener opiniones distintas a las que uno tiene y eso está bien, eso está muy bien, eso está excelente. Y lo más importante es que sus acciones vayan dirigidas a partes constructivas, a generación de empleo, a mejor tecnología, desarrollo de la ciencia, a una mejor sociedad, vinculación de las TIC con la sociedad. Y si esa es la tendencia, excelente, ¿no? La perspectiva y el entendimiento que tengo de las cosas. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando entonces de que la bioinformática trabajaba con genómica, ¿no? Y ¿qué es la predicción de genes? Bueno, como yo les decía, es saber por lo menos qué región está codificando para una proteína. Hay diferentes regiones que codifican para distintas proteínas. Lo más importante es saber la localización de esa secuencia, caracterizarla y anotarla en una base de datos. ¿Cuál es el marco de lectura? Hay doble marco de lectura, 'P', 3', 3', 5'. ¿Dónde es que comienza y termina el gen? Estas son como las coordenadas del gen. Esto es como un mapa, ¿no? Como mapear dónde es que está localizado un gen en el genoma. Y las regiones reguladoras. Entonces, esta es como mapear la caracterización de los genes en la estructura del ADN. Luego hablábamos de modelamiento de proteínas. Esta es una representación gráfica, les decía, de una proteína. Esta proteína, si usted la estira, es una secuencia de polipéptidos, aminoácidos, que tienen un orden y una posición específica. Recuerdo la lectura previa que se ha hecho en la estación ribosomal, ¿no? mRNA y el desdoblamiento de la estructura proteína. A través del modelamiento, la bioinformática puede hacer modelación, se puede diseñar un fármaco que interacciona con un binding site, una parte de la proteína, y neutraliza la proteína, especialmente si está ligada a enfermedades y efectos patológicos, ¿no? Y este diseño de droga trata de neutralizar o digamos, el efecto de una proteína que tal vez tiene una disfuncionalidad o está dañada o tiene un receptor por otra parte celular. Hay que liberar un canal iónico, es decir, las drogas son para eso y para eso se requiere modelaciones de proteínas a través de la bioinformática. La bioinformática aplica mucho lo que es física, dinámica molecular, computación de alto rendimiento para ver todas esas interacciones. Se conoce entonces la dinámica de las proteínas, se caracteriza y se conoce la predicción de plegamiento. Good morning. Modelos matemáticos, como yo les decía, con Deep Learning, que pueden predecir el desdoblamiento de la proteína y conocer sus diferentes sitios energéticos e interactivos de la misma proteína, es decir, caracterizarla. Yo tengo un objeto, es como ver un objeto, igual, como un object, ¿no? Cuando uno trabaja en programación, tiene un objeto y uno quiere conocer las propiedades del objeto. Tiene una pelota y quiere conocer la textura o el material de la pelota, el color de la pelota, la presión de la pelota, quiere conocer los patrones de imagen que tiene la pelota, puede tener una imagen o puede tener otra. Es decir, es exactamente lo mismo. Estamos caracterizando una proteína y todos sus componentes.
Y para eso obviamente se hace una base de datos de caracterización de proteínas. Si las proteínas son distintas, se caracterizan en registros distintos. Ok, vamos a ver entonces qué continúa aquí. Hello, my name Eh, is Maria Urtecho, and I'm a final year student of industrial engineering. em, And currently, I'm a student at los the análisis Center filogenéticos les of decía que Excellence uno puede in the Department of Global Supply comparar Chain Quality. diferentes genomas de diferentes Nice to meet organismos you, y and nos I damos hope cuenta we que estamos muy can. cercanos entre sí, And ¿no? A glad nivel to de help you with información genética. whatever there is. Pareciera, como yo les decía, hay un libro de la vida y hay elementos comunes en todos los organismos. Si analizamos el genoma del orangután, gorila y chimpancé, es muy cercano al humano. No es igual, pero es muy cercano. Lo cual quiere decir que esa información genética ha hecho posible el organismo estructuralmente como es. Por eso es que se utilizan programas filogenéticos para analizar información a través de genómica comparativa, ¿no? Analizo genomas de diferentes organismos y los comparo entre sí. Es un brazo filogenético, ¿no? Y en el cual podemos comprobar linajes de cercanía de la información genética estudiada. Luego tenemos en las áreas, eso fue en las áreas biológicas. Ahora en las áreas computacionales tenemos todas las cosas que ustedes saben, ¿no? Y han venido estudiando desde las TIC. Ustedes en las TIC pues hacían tablas, hacían registros, hacían modelos relacionales, hacían modelos ER, hacían scripts en SQL para explorar registros en bases de datos y esas técnicas se aplican igual en la bioinformática. No es diferente, son las mismas técnicas aplicadas a data biológica, ¿no? Información biológica. Luego se hace también dentro de las áreas computacionales de la bioinformática, aplicada a la bioinformática, se hace minería de datos en contextos genéticos, pero también se hace minería de imagen, ¿no? De datos en imágenes. Acuérdense que cada imagen pues, está constituida de diferentes píxeles y caracterizar cada uno de los píxeles en una imagen nos puede dar la capacidad de hacer procesamiento de contornos, inclusive de objects contenidos en imagen, para localizar algún daño, ¿no? Una cromatina irregular en una biopsia, encontrar en una radiología, un ultrasonido, encontrar alguna irregularidad presente, ¿no? Después de dicho imagen, un TAC cerebral, etcétera. Es decir, poder encontrar patrones asociados a patologías a través de la minería de datos. En este caso también hay otras técnicas que nos permiten detectar patrones o asociar patrones para descubrir nuevas enfermedades con base en evidencia. Modelos de simulación, como vimos, modeling en proteínas para el diseño de fármacos, diseño de medicinas, todo eso. Colaboración y redes. Por sistemas, digamos, vimos que muchas veces las computadoras están manejando información que es muy grande, el volumen de datos es muy grande y no es suficiente utilizar computadoras individuales, sino se requieren servidores en paralelo para manejar ese tipo de información. Entonces las técnicas que usualmente se aplican en la computación tradicional se aplican en la bioinformática. Entonces, este tipo de cosas sí me gustaría que lo tengan presente, ¿no? Especialmente en la evaluación. ¿Qué tipo de técnicas informáticas se utilizan, como la minería, como el reconocimiento de patrones, las simulaciones de interacción, la construcción de bases de datos, ¿no? Acuérdense que estas bases de datos, pues, tienen que ser intercambiables. Yo sí tengo una base de datos que está secuenciando genomas de todo tipo y solo lo almacena. Esa base de datos no es útil, ¿no? Si solo es almacenado y no hay un procesamiento posterior. Entonces, por eso es que los sistemas bioinformáticos extraen la data primaria y lo pueden convertir en una data secundaria mixta, generando información primaria y análisis secundarios, para que
esa data tenga un resultado útil de apoyo a la medicina que sirva para apoyar el diagnóstico, ¿verdad? Como he dicho, y para impulsar un tratamiento específico, es donde la bioinformática participa. Me dicen cuándo es, vamos a ver, entre unos 10 minutos salimos, más o menos como a las 9:15, 9:20. Ok, estas bases de datos, pues, que maneja la bioinformática tienen que ser caracterizadas. Muchas veces la utilidad es usar APIs también para intercambiar datos. Registros genéticos, por ejemplo, intercambiables. Muchas veces las bases son cerradas y no tienen intercambio de componentes de los registros. Entonces, a veces se vuelve un poco restringida o poco útil, ¿no? Tener esa base de datos. Entonces, que las bases de datos tengan la capacidad de intercambiar con software. Eso nos permite desarrollar la industria del software local, por ejemplo, accediendo a bases de datos con APIs, haciendo registros, haciendo procesamiento de información, haciendo bases de datos relacionales, diccionarios o metadata de diccionarios, y por lo general el diseño de bases de datos. Entonces, un buen sistema de información en salud requiere de buenos elementos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez hicimos un análisis de la localización de equipos radiológicos en el país. Y yo tuve que hacer 3 consultas a los 3 gerentes de informática de los 3 hospitales principales del país, México, San Juan de Dios y Calderón. Y hice una entrevista con ellos. Y me decían que muchas veces cuando diseñan software, tienen que, o hacen algún tipo de diseño, tienen que, en la parte de requisitos, ¿no? Tienen que introducir conocimiento de gente que tal vez no es directamente el médico. El médico tiene un tiempo muy controlado, ¿no? Tal vez de una enfermera, un especialista de salud. Pues a veces son graves errores, ¿no? Porque esos requisitos no están bien levantados y tienen la participación al final de los usuarios. Y el generar buenos sistemas con buenos requisitos funcionales y no funcionales hace una navegabilidad y una operatividad adecuada de un sistema de información clínica para tomar decisiones. Y en aquel entonces habíamos localizado todos los TAC en el país y me decían los gerentes, es que nosotros no tenemos formación en biomédica, no sabemos de estas cosas. En las escuelas de informática no nos enseñaron información biológica ni biomédica, ni cómo manejarla. Sentía que había un vacío, ¿no? Ya hace un año, pues la Escuela de Informática, la UCR, introdujo un par de cursos de bioinformática, conociendo estas necesidades. Lo que les quiero decir es que muchas veces, en el mismo desconocimiento de un área, no se crean las herramientas o los sistemas adecuados, precisamente porque hay vacío de información. Igual, por ejemplo, el caso de los sistemas robóticos, ¿no? En los laboratorios clínicos. Ustedes, para conocer, si ustedes como ingenieros industriales quieren automatizar con robots un laboratorio clínico para muestreo, la determinación del coronavirus en una muestra para apoyo en diagnóstico, necesitan conocer todo el proceso, necesitan cuántas muestras se procesan, cuáles son los usuarios, cuáles son las tareas de los profesionales que intervienen en el laboratorio, qué es lo que hace cada uno, cuánto dura haciendo una tarea cada uno, cuál tecnología usa. Una vez que el PCR hace una cuantificación final de determinación, una de las curvas de saturación para la determinación del coronavirus en una muestra, qué acciones posteriores o anotaciones posteriores hacen algún sistema, dónde se basa información, cómo se procesa, quién toma decisiones con base en información, cuáles son los tiempos de transferencia de un punto a otro.
si eso es en tiempo real o hay alguna intervención manual intermedia que requiere más tiempo y hace un poco más lento el proceso. Ustedes tendrían que compenetrarse, ¿no? Saber las características de un robot, saber, por ejemplo, programar un robot, cuáles son los grados de libertad del robot, cuáles son las coordenadas de posición de captura de un robot de un punto a otro para llevar una muestra a otra, cuánto dura ese robot, cuánto dura un humano, es decir, tiene que ser todo un estudio para planificar las matrices de tiempo y planificar los organigramas de tareas, generar un factory en un laboratorio clínico, ¿no? Basado en muestreos. Como niveles industriales tienen que conocer muchas cosas de estas y por lo tanto el saber crear bases de datos adecuadas para que un sistema de información pueda leerlos y procesarlos es determinante. Por eso es que reciben ustedes el curso de diseño, el curso de TIC, ahora un curso de los que quieren profundizar un poco más en todo esto, en salud y tecnologías, diseño de sistemas. En las redes también. Las redes, saber cuáles protocolos están estableciendo. Hay un conjunto de estándares en la informática biomédica para intercambiar información. Muchas veces esos estándares no se aplican en nuestros países de América Latina. Falta mucho impulso de estándares, protocolos en informática biomédica, como cuáles, como manejar, por ejemplo, imágenes DICOM, archivos JSON, las DICOM especialmente en imágenes, estandarizar las imágenes digitales. Es conveniente, ¿no? Para tener un formato estándar de intercambio de imágenes digitales y no se tengan que pedir imágenes de un lado o lo que es lo peor, repetir procesos de obtención de imágenes radiológicas de un hospital a otro porque no hay una red interconectada. Y les cuento porque a mí me sucedió, ¿no? Me sucedió con mi mamá, que en paz descanse, que le hicieron por ejemplo, le hicieron una radiología en la clínica de Pavas, ¿no? Y nos transfirieron al hospital San Juan de Dios y en el San Juan de Dios hicieron exactamente la misma radiología. Yo le decía, ¿por qué? Porque si ya la tenemos aquí en la mano. Y el argumento fue que es que eso se hacía allá, pero ellos la tenían que repetir por una cuestión de procedimiento. Es decir, no había un sistema de interconexión que transfiriera la imagen de la clínica de Pavas a la de San Juan de Dios. ¿Qué provoca todo esto? Más gastos, más retrasos en la atención del paciente, peor rendimiento, recursos, tiempo, acciones, una serie de elementos, ¿no? Una red de intercambio de información puede inclusive salvar vidas para tomas inmediatas en el sector salud. Es la importancia de la buena interconexión, pero con buenos estándares de intercambio. Para eso requerimos implementar estándares en todos los hospitales y que estos estándares sean protocolos activos uso regular, ¿no? En los sistemas de acceso. Luego tenemos requerimiento de técnicas sofisticadas también de computación gráfica. Se requieren sistemas de computación de alto rendimiento, gráfica, digamos, GPDs, en procesadores gráficos, porque mucha información es gráfica y las computadoras necesitan tarjetas especiales de procesamiento. No solamente necesita un cierto número de cores para analizar tareas compartidas, sino que necesita también procesamiento en las tarjetas. Es un procesamiento independiente. Y ese procesamiento es especializado en la información gráfica, especialmente si es molecular o si es atómica, que es compleja o lo demás. Se requieren cores especializados para lo que es procesamiento gráfico en términos de GPD. Luego, esta parte es fundamental, la parte de la estadística. Yo creo que ustedes, no sé si han manejado mucho R, ¿no? Para análisis de datos.
Profe R, quizás no tantísimo. O sea, Algunos de mis estudiantes creo que Poco sí, de ¿verdad? R. ¿Aló? sí, Sí. hemos tenido como una introducción y lo hemos manejado ahí con bastantillo, pero quizás así como experto, no. Sí, R es un scripting, ¿no? No es un lenguaje de programación como tal, es un scripting. Pero es muy importante para el análisis de datos. Hoy en día R es lo que más se usa para hacer análisis de datos. Parece un lenguaje de programación, parece que utiliza los mismos principios, pero es un scripting de ejecución de comando. Y ustedes como ingenieros industriales también podemos hacer algunas prácticas de R, sino para análisis de datos. Requieren manejarlo bien, porque estamos en una época de ciencia de datos. Todos son datos, grandes volúmenes de datos, y las herramientas estadísticas les sirven para tomar decisiones en la industria, a nivel ambiental, a nivel de salud, todo tipo de decisiones. De hecho, la investigación en bioinformática se basa en su mayoría en gráficas, y esas gráficas vienen de datos que son fuente experimental. Entonces, antes de usted construir cualquier paper, necesita construir las gráficas, y a partir de las gráficas construye el texto. Para construir las gráficas necesita saber comparar bien los datos, qué técnica estadística está analizando, qué modelo de regresión está aplicando, si es simple, multivariado, si estadístico está aplicando para comparar datos que tal vez son heterogéneos o lo necesita homogenizar para hacer una comparación válida. Las técnicas estadísticas son fundamentales y en bioinformática no es la excepción. Se utilizan algoritmos y técnicas y métodos estadísticos para manejar bien los muestreos de datos biológicos. Esta ya se los expliqué, minería de datos, para analizar secuencias, perfiles, etc. El reconocimiento de patrones también, el encontrar y reconocer patrones, técnicas de inteligencia artificial. Esos patrones se comparan, se anotan, se guardan, se procesan posteriormente e inclusive, imagínense ustedes que nosotros teniendo un sistema de información de acceso para imágenes radiológicas, de anotaciones en un proceso diagnóstico, en un TAC, un paciente, imagínense ustedes que puede ser que el médico radiólogo tenga duda sobre algo, tenga una base de acceso de otras anotaciones de casos similares en pacientes en condiciones parecidas y le sirva para su propia anotación. Accesa a la base de datos, encuentra un registro de imágenes radiológicas con anotaciones y en la situación que él está enfrentando la compara, hace una comparación, una inducción de similaridad y hace una anotación propia. Es decir, es una maravilla el disponer de sistemas interconectados de bases de datos anotados. Y eso también con técnicas de inteligencia. Muchos de los sistemas ya, los TAC o PEC-TAC, vienen con sistemas de inteligencia artificial. La numeración y simulación también, que se encarga la bioinformática, para interacciones entre proteínas, análisis de caminos biológicos, modelo de simulaciones diversas que están vinculadas a todo este tipo de tecnología. Impacto de la bioinformática. Bueno, permite el surgimiento de nuevos paradigmas. Hay conceptos éticos y legales y esto, como yo les decía de un principio, está vinculado a la sensibilidad, a la información que estamos manejando. Esa información genómica humana requiere de permisos. No es tan sencillo, inclusive para la investigación, requiere de permisos sobre la información. La ley de investigación biomédica requiere de permisos para manejar materiales biológicos. Cuando no se requiere o cuando al menos es un poco más sencillo hacer una investigación,
es cuando usted está desarrollando un software con bases de datos públicas, ¿no? Tal vez ahí las restricciones son un poco menores que manejar todo un proyecto de análisis, por ejemplo, de genomas humanos, donde hay muestras biológicas y cosas así. Proyectos interdisciplinares de alta complejidad, necesidad de nuevas herramientas computacionales constantemente. Se requieren nuevas herramientas computacionales porque hay más data, más información que se pueda comparar, que se pueda inducir entre patrones de información, herramienta para acortar los time to market en el desarrollo de productos y las frases, ¿verdad? Que se han unido a las fases in vivo, in vitro, in silico, es lo que vive la biología computacional. Yo les decía que aquí tenemos, por ejemplo, un slide que compara el ensamblaje, ¿no? Aquí tenemos un montón de puntos, la verdad, ¿no? Este pequeño montón de puntos pueden ser piezas de información leídas por un secuenciador. Si nosotros tenemos todas las piezas en sí, no tiene ningún sentido. Por eso la genómica utiliza herramientas bioinformáticas para encontrar sentido. Imagínense que tengamos genomas y genomas secuenciados y guardados, veríamos la información así. Pero con la BIF, y sería imposible de ensamblar manualmente. Pero con la bioinformática, nosotros podríamos pasar de esto a esto, ¿no? Si empezamos a conectar cada uno de los puntos en una forma correcta, y ahí vemos que de un patrón irregular encontramos un patrón regular y leíble. Es decir, aquí podría ser una zona del genoma que está caracterizado perfectamente. ¿Qué caracterización traería esa parte del genoma? Y que es un simio, una cosa así, con ojos, con boca, con manos, y todos, con cola. Toda esa información se caracteriza en registros aparte. Así pasa exactamente con la genómica, ¿no? La genómica humana y enfermedades. Tenemos información aleatoria que a partir de los secuenciadores se obtiene esto. Pero esta información registrada en una base de datos no tiene ningún sentido si no tenemos un sistema, un diseño, un sistema que nos permita visualizar la información correctamente y encontrarle un sentido para un apoyo al diagnóstico, un apoyo a la toma de decisiones en salud. Y igual pasa con esto, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, que tenemos esta información en la misma que esta, pero las imágenes son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque hemos tal vez ordenado todos estos puntos de una manera distinta. Al ordenarlos, estos puntos podemos encontrar un patrón distinto. Por eso que la informática es importante, encontrar patrones para asociar y vincular la data. Los puntos que nos generan imágenes distintos para tomar interpretaciones diferentes. Creo que ya son las 9:23. Hasta aquí, por ejemplo, si han entendido, esto es como un resumen, ¿no? de los datos obtenidos de secuenciadores, la importancia de determinar los patrones en la data con técnicas de inteligencia artificial, ver cómo mismos conjuntos de puntos ordenados de manera diferente pueden encontrar diferentes patrones. Y estos patrones, este patrón, ¿verdad? Se tiene que caracterizar de una forma distinta a esto. Y a la hora de caracterizarlo, pues vamos a generar, ¿qué vamos a generar? Una base de datos diferente, ¿no? Una base de datos completamente distinta a la encontrada en el otro ejercicio, ¿no? En base a la organización y análisis de patrones asociados con algoritmos y métodos adecuados para encontrar la interrelación lógica de toda esa información expandida, pero ordenada en estructuras diferentes que nos permiten inferir conocimiento a partir de la data y la información. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que vamos a terminar hasta acá, son las 9:23, ya les dije que vamos a terminar un poco antes, decíamos continuo. Espero que vayan aprendiendo. Pronto vamos a habilitar entonces Metics para que tengan todos los datos y les deseo un buen día.
Muchísimas gracias, compañeros. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profe, para la otra semana hay un quiz. ¿Perdón? Para la otra semana creo que hay un quiz que tenemos que realizar de este tema. Sí, ya les digo, denme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, efectivamente tenemos un quiz. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, tenemos un quiz. Entonces, yo les voy a colgar, o si no se los envío por correo. Voy a dejar de grabar porque esto ya no es la clase. Yo les enviaría, ¿qué es lo que puede entrar? Lo pueden anotar de una vez, no se los digo antes de que se vayan. Creo que, bueno, ya terminamos la clase, pero les mando un temario y les mando la presentación. No hemos terminado la presentación, me gustaría terminarla, pero vamos a hacer un quiz con base a lo que hemos visto, ¿verdad? Me gustaría cosas como que sepan definir qué es la bioinformática muy bien, qué es la genómica, qué es la proteómica, qué es la metabolómica, que sepan saber qué hace un secuenciador, para qué sirve, ¿no? Cuál es la importancia, por ejemplo, que sepan identificar qué es lo que les he venido diciendo en las dos clases que hemos tenido, cuál es el papel de la importancia de un ingeniero industrial en el campo de la genómica, saber identificar alguna aplicación. Por ejemplo, el caso de que habló Marvin y habló Sharon también, el papel del ingeniero industrial, y que lo comentamos en los laboratorios con el PCR, ¿no? Que aparentemente no hay vinculación, pero el ingeniero industrial tiene que ver mucho. ¿Por qué un ingeniero? ¿Por qué no un administrador? Porque un administrador ve la parte, excluye la parte de ingeniería. El ingeniero industrial no, incluye la parte de administración, pero incluye la parte de ingeniería, de máquinas, de rendimiento de máquinas, de tiempos, de cálculos. Es ahí la importancia del ingeniero industrial, por ejemplo, en laboratorios clínicos para la determinación del coronavirus a través de PCR. Que sepan, por ejemplo, aplicaciones. Yo les voy a mandar un temario, pero básicamente eso es ahí, ¿no? Que sepan, por ejemplo, qué tipo de archivos se extraen de un secuenciador, que son dos, que es el FASTQ, FASTQ, lo pueden estudiar, ¿no? También. Y el USCF, Pattern Calling File, digamos, son cosas que me interesan que manejen. También que conozcan qué es lo que hace un ribosoma, cómo se ensambla una proteína, lo mismo que vimos hoy, ¿verdad? Cómo se ensambla una proteína, cuál es el papel del mRNA. Otra cosa que podría salir, para que sepan un poco y que investiguen, anoten todo eso y lo investigan, ¿no? Yo les puedo mandar la presentación ahí mismo, pero ya se pueden ir adelantando ustedes a investigar, buscan en internet, investigan, anotan, hacen análisis. De hecho, o que tengan bien ordenada o bien estructurada la información, porque de hecho el quiz es por plataforma.
bueno, yo espero que lo activen esta semana, seguro que sí, ¿no? El quiz es por plataforma y es de selección, entonces siempre en ambientes virtuales pues tienen unas grandes ventajas usted como estudiante, ¿no? Porque tienen el tiempo, tienen computadores para revisar la información, se han puesto mucha atención a las clases, también se les facilita mucho el tipo de preguntas. Yo saco en los quizzes, muchas veces está por ahí, voy a intentar mandarle la presentación también. Pero básicamente lo que les he dicho es lo que podría salir, ¿no? También otra cosa que es un ensamblaje genómico, ¿no? para